Hay una cosita que le agregué a la teoría de refrigerantes, que me gustaría por lo menos, ahora está, ya enseguida la subo. Solamente me gustaría que quedó un poquito faltante ahí de los fluidos secundarios. Por eso le agregué esto, me pareció que estaba incompleto. Entonces, antes de continuar con el tema de carga-enfriamiento, vamos a ver eso, que son tres hojitas. Hola, Así que profe. la vemos. Hola. Bien, así para las 10:30, 11 estamos terminando, ¿sí? Bien, habíamos visto, sí, distintos tipos de refrigerantes que los habíamos clasificado. Bueno, ahora tenemos acá los refrigerantes, que me había faltado poner acá en la lista, los refrigerantes secundarios, ¿sí? Los refrigerantes secundarios son aquellos que transportan la energía o el calor desde el producto o recinto a ser enfriado hasta, no hacia afuera, hasta otro refrigerante, que es el que lo está enfriando. O sea, el que está extrayéndole calor a este fluido secundario. Por eso se llama fluido secundario. ¿Sí? Ahí tenemos algunos, ¿sí?, que los vamos a nombrar enseguida. ¿Sí? Principalmente, sistemas con fluido frigorífico secundarios son utilizados en instalaciones con largas conducciones, o sea, cuando la sala donde está el compresor y uno de las partes, que es el condensador, está en un gabinete y yo donde tengo que enfriar está lejos. Entonces gastaría demasiada plata en poner un refrigerante directo por la longitud de las tuberías. Entonces lo que se usa es refrigerantes secundarios. Por la diversidad de productos, ¿sí?, debido a las distintas temperaturas que pueden tener los mismos o las distintas condiciones que pueden tener los mismos de enfriamiento. Ahí dice también diversidad de puntos de enfriamiento. Yo por ahí necesito una cámara para conservar, qué sé yo, fiambre, y la otra para conservar la media res, y es totalmente diferente una temperatura a la otra, inclusive condiciones de humedad diferentes. Entonces puedo tener fluidos distintos refrigerantes y uno de ellos puede ser con fluido secundario, ¿sí? O puedo manejar distintas temperaturas con distintos, de alguna forma, con el fluido secundario, ¿sí? Una aplicación en acondicionamiento confort, ¿sí?, puede ser un sistema que vamos a ver más adelante, su nombre es fan coil, donde lo que yo enfrío es agua. O sea, en un hotel se puede usar tranquilamente. Es más, yo tiro esta idea y el profe seguramente me la va a refutar o a acompañar, que en una casa con más de 3 habitaciones para acondicionar me convendría un sistema centralizado de aire acondicionado. Por ejemplo, un fan coil, donde lo que yo hago circular por todas las habitaciones es agua fría, y lo que yo manejo en cada habitación es el caudal de aire que pasa por el serpentín con agua fría. Y lo que yo hago en el equipo de refrigeración puede ser ahí con amoníaco, con algún refrigerante, es enfriar el agua afuera. ¿Sí? Ese sería un sistema de acondicionamiento centralizado. Hoy, por lejos, el mejor sistema de acondicionamiento de aire, cuidado, estamos hablando de acondicionamiento de aire, no estamos diciendo enfriamiento de aire, sí, acondicionamiento de aire, el mejor sistema que yo puedo utilizar. Lo que pasa es que en este momento es un poquito alto su costo de instalación, pero es el mejor sistema sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque aparte de que yo puedo lograr una temperatura muy estable, puedo lograr humedades relativas estables, que son muy importantes, y puedo también tener un intercambio de aire exterior en cada una de las habitaciones donde estoy acondicionando el aire, que pueden ser distintas. En una puedo tener mayor cantidad de entrada de aire exterior, en otra puedo tener menor cantidad, depende del uso que le voy a dar, depende la cantidad de personas que van a estar adentro de cada habitación. Vamos a suponer en un hotel, ya que usó Guillermo el ejemplo de un hotel, yo puedo tener habitaciones en lo cual en la entrada de aire exterior, con un 15% de entrada de aire exterior, ya después vamos a ver en los cálculos, estoy hecho,
Pero cuando hablamos del 15% de aire exterior, hablamos del 15% en la renovación del aire, ¿está? Después vamos a ver. Sí. Pero, por ejemplo, en una sala de reuniones del hotel, como puede ser una sala donde hay conferencia, que pueden entrar a lo mejor 800 personas, la renovación de aire se me hace que tiene que ser mucho más importante. Ahí por ahí podemos hablar hasta un 30% de renovación. ¿Por qué? Y bueno, porque hay una carga térmica muy alta, pero el problema no es solo la carga térmica, sino que hay una mayor cantidad de personas que a mí me conviene que el aire que circula dentro de la habitación tenga una renovación más abundante que lo que tiene en el otro caso, que a lo mejor puede ser una habitación que tenga una persona, 2 o 3. ¿Está? O sea, eso me permite el Fancoil con una unidad central en un lugar determinado, y ese fluido secundario, cuidado, no confundan, el fluido operante del sistema sigue siendo el gas, el fluido gaseoso que está circulando por la instalación. Pero ese fluido circula solo en el equipo central. El fluido secundario, que es un fluido auxiliar de enfriamiento, ese es el que circula con una bomba por toda una cañería que incluso a veces llega a cubrir 10, 15 pisos, 20 pisos de alto sin ningún tipo de inconveniente. ¿Estamos de acuerdo? Todo pasa después por el dimensionamiento de esa central. Un caso de Fancoil que ustedes pueden ver hoy, el uso es el banco macro de Casa Central en Posada. Ese tiene todo un sistema Fancoil, que nosotros lo estamos atendiendo, y bueno, son 7 pisos en los cuales se utiliza para distintas oficinas, para salas de reunión, etcétera, etcétera, y está funcionando lo más bien. Perfecto. No se olviden que esos fluidos secundarios son en estado líquido siempre, no cambian de fase. ¿Sí? Lo que Correcto. Una bomba es la que impulsa, perfecto, y por eso hace circular por todo el circuito el fluido líquido. Y algunos de ellos ahora lo vamos a nombrar, los más usados. Bueno, acá, y lo último, evitar riesgo con contacto de fluidos tóxicos en proximidad de los alimentos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con grandes instalaciones en donde usamos amoníaco, por ejemplo, que ya lo vimos que tiene muy buen efecto refrigerante, quizás por normativa no puedo permitir que por la cámara donde se encuentran las media res o el producto cárnico o el tipo de producto que yo esté almacenando en congelamiento, pueda tener el caño del evaporador tenga amoníaco circulando por él, siendo que si se pincha contamina toda la producción. Lo que se hace en ese caso es usar, por ejemplo, solución alcohólica o salmuera para que circule por las tuberías y un equipo para enfriar a la salmuera. ¿Sí? Eso es lo que se usa para productos alimenticios cuando necesito tener una temperatura muy baja, que es lo que logra el amoníaco, ¿no? Una temperatura muy baja. Bien. Después, características que debe cumplir el fluido frigorífico secundario son el calor específico elevado, que quiere decir que necesite mucha cantidad de calor para cambiar su temperatura, eso significa un calor específico elevado, ¿tá? Ya que absorba mucha energía por grado centígrado de variación. Desde el punto de vista de la salmuera o del fluido secundario, él se estaría calentando, ahí no está cambiando de fase. Ahí sí hay variación de temperatura. Pero la idea es que el calor específico sea lo más alto posible. ¿Sí? ¿Recuerdan la definición de calor específico? Es la cantidad de calor que absorbe 1 kilo de la sustancia para aumentar 1 grado centígrado. ¿Sí? Entonces acá, si decimos que el calor específico es elevado, quiere decir que por grado centígrado de variación debe ser capaz de capturar mucha cantidad de energía, que a mí me sirve así como refrigerante, ¿sí? Bien. Coeficiente de conductividad térmica elevado quiere decir que es capaz de transportar el calor. Muy bien. ¿Sí? Un K, que sería el K, el coeficiente de conductividad, que es lo que define es la capacidad de transferir calor
por unidad de área, por unidad de tiempo, ¿sí? Eso es lo que tiene que tener bueno, que es bueno el de los líquidos, ¿sí? Más cuando tiene movimiento, que pasamos a llamarlo coeficiente de convección, ahí eleva más su coeficiente global de transferencia de calor, ¿sí? Pero bueno, eso ya es una historia más detallada. Adecuado grado de fluidez para que pueda circular fácilmente por la tubería y tenga poca, o sea, baja viscosidad, sería que pueda circular fácilmente por las tuberías sin tener atascamientos, ¿sí? O zonas por ahí anegadas. Tensión de vapor pequeña, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no sea muy propenso a evaporarse, ¿sí? Por eso baja tensión de vapor significa eso. Y temperatura de congelación muy inferior a las temperaturas de trabajo. Eso se lo pueden manejar con porcentajes de concentración en el caso de las salmueras. ¿Sí? En el caso de las soluciones alcohólicas un poco también. Y bueno, ahí los fluidos frigoríferos usados son agua, que es lo que le habíamos explicado, lo que le detalló el profe para cómo se usa el agua para acondicionamiento. ¿Por qué? Porque cuando uno hace acondicionamiento confort, que es aire acondicionado sería, no baja, ni siquiera se acerca el agua a 0 grados, ¿está? Por encima del 0 grados centígrados. Entonces no hay peligro de que se congele el agua. Por eso se usa para esos menesteres. Ahora, si yo estoy hablando de mantener carne congelada, carne de peces congelada, por ejemplo, yo en el circuito tengo que usar salmuera. ¿Por qué? Porque la salmuera puede estar circulando líquida a una temperatura de menos 15 grados centígrados, sin congelarse, de acuerdo a la concentración que ahora vamos a ver en un grafiquito. O una solución alcohólica que también está circulando en estado líquido a menos 20 grados centígrados. Entonces yo lo que hago es enfriar esa solución hasta esa temperatura. Y por supuesto un fluido secundario también es un líquido criogénico, como vimos en aplicaciones de refrigeración, ¿sí? Que se enfría el líquido de alguna manera y ese líquido va a impactar sobre el producto a congelar. Bueno, ahora esto voy a sacar un libro, por eso todavía no lo pasé en limpio, sería. Están esas 3 hojas ahí que no están muy limpias, pero yo se las leo de igual. Las salmueras utilizadas frecuentemente son mezclas de agua con cloruro de sodio, la sal de mesa común que conocemos nosotros, y la otra que es cloruro de calcio. Esa no es para consumir, ¿sí? Pero sí son 2 tipos de sales que conforman la salmuera y logran bajar mucho la temperatura de congelación de ese líquido, de ese fluido. En aplicaciones de refrigeración, las salmueras se encuentran principalmente en grandes instalaciones industriales y en pistas heladas, por ejemplo, ¿sí? Debido a esa baja temperatura que pueden lograr, ¿sí? Para poder congelar el hielo de la pista, se usa cañería y como es tan larga la longitud de la cañería, no queda otra alternativa que usar un fluido secundario. Imagínense en una pista de hielo que tiene 20 metros de largo por 10 de ancho, usar un fluido refrigerante directo para congelar la pista. Es imposible pensar eso. Más allá de que puede ser amoníaco, pero aún así es más barato usar un fluido secundario. ¿Sí? Bien. No, pero aparte tenemos un volumen de gas, muy un grande. caudal de gas sumamente alto que dificulta el uso del compresor como corresponde. Exacto. Ahí ya tenemos que hablar de compresores centrífugos, ya tenemos que entrar en un tema que complica mucho la cosa. Entonces siempre es más barato andar con fluido secundario. ¿Está? Aparte por lo mismo que decía usted, profe, antes, la estabilidad de la temperatura que logra el fluido secundario. No hay fluctuaciones en la temperatura. Claro, exactamente. Bien. Todos estos sistemas y depósitos donde se utilizan las salmueras deben ser tratados ¿por qué? Porque el gran problema que tiene cualquiera de estas sales es la corrosión que provoca, no solamente en los caños de hierro, sino en cualquier otro, provoca algo de corrosión también. Ese sería el gran inconveniente que tenemos con las sales. Acá tenemos un gráfico donde tenemos calor específico en este eje, ¿sí? Y acá tenemos la cantidad, o sea, la temperatura acá, perdón, a la cual trabajan, y estos son los porcentajes en peso o en masa que se pone, por ejemplo, de una de las sales, ¿sí?
Esta sería cloruro de sodio, perdón, y esta acá a la derecha sería cloruro de calcio. Fíjense, por ejemplo, con una concentración de 20%, a ver, lo voy a marcar acá, esta sería una concentración de 20%, ¿sí? ¿Cómo yo logro una temperatura de menos 10 grados centígrados y tengo este calor específico en esa mezcla, ¿sí? Después, si por ejemplo voy con el cloruro de calcio y le pongo, por ejemplo, 20 de concentración, 20%, tendré para menos 10 un calor específico de un poquito menos, ¿sí? Por eso yo elegiré la salmuera de acuerdo a las condiciones que tengo que cumplir. Pero fíjense, si yo le aumento la concentración para 25%, ¿sí? Acá está el punto de congelamiento, o sea, de esta línea hacia la izquierda está sólida, se solidifica la sal, y hacia la derecha se mantiene en estado líquido. ¿Sí? Fíjense que yo acá puedo llegar más allá del valor del calor específico. Pero fíjense que con una concentración de cloruro de calcio de un 30%, si bien el calor específico baja, pero fíjense que yo la estoy teniendo en estado líquido a menos 30 grados centígrados, agregándole una sal nada más, ¿sí? Y un 30% de concentración no es una locura. O sea que fíjense, y con un 25% estoy llegando también acá a menos 20, poco al límite. 23% de concentración estoy llegando a menos 20. Pero estoy muy cerca del punto de congelamiento, ¿sí? En la de cloruro de calcio se banca más las bajas temperaturas, ¿está? Y por último, las soluciones alcohólicas pueden ser etilenglicol o propilenglicol, ¿sí? Que son dos alcoholes, que son esos mismos alcoholes o fluido refrigerante que se venden en las casas de repuesto para los autos, o son una mezcla de estos alcoholes, ¿sí? Soluciones de estos alcoholes. Se combina o se mezclan con agua y de acuerdo a su concentración también podemos obtener, fíjense, temperaturas muy bajas. Por ejemplo, nuevamente un cuadro acá donde el etilenglicol, acá estaría del lado izquierdo, ¿sí? Estos son porcentajes en volumen, ¿está? Esta sería también la zona derecha, sería la zona líquida. Fíjense, acá estamos hablando de un 80% de etilenglicol, y fíjense que podemos lograr temperatura de menos 40 grados centígrados, en estado líquido todavía, ¿sí? Menos 35 tranquilamente. Y con el propilenglicol, fíjense que directamente acá el punto de congelamiento se pierde. O sea que yo tranquilamente podría estar hablando de menos 20, acá sería menos 55, acá donde corta el gráfico, o sea, temperaturas más bajas todavía puedo estar manteniendo con una proporción de 50%, un poquito más, de propilenglicol. Son miscibles por ser alcohólicas, ¿sí? Tienen baja volatilidad, esas son las cualidades que tienen estos alcoholes, ¿sí? Y la gran capacidad de bajar muy eficientemente el punto de congelación del mismo. Bien, ¿alguna pregunta sobre este tema? Porque ahí eso sería lo que yo le quise agregar, ¿sí? Lo que le quise agregar de fluidos secundarios. Pues por ahí es importante que por ahí conozcan eso, porque van a escuchar por ahí fluidos secundarios y dónde se utilizan. Ahora ya más o menos tienen una idea de qué se trata. ¿Sí? ¿Está hasta ahí, chicos? Bueno. Seguimos entonces con lo que habíamos comenzado, con cargas de refrigeración. Habíamos visto las definiciones principales, habíamos empezado nomás el tema y ya se cortó la hora. Es analizar las fuentes que aportan calor para seleccionar adecuadamente los componentes del sistema de refrigeración, ¿sí? O sea, a partir de acá empieza todo. Si bien yo, en el tema, lo que se le recomienda es conocer algunas cosas, por ejemplo, un ciclo de refrigeración como es, cómo manejar la parte de COP. Uno ya puede decirle el COP, el efecto refrigerante, ¿sí? El calor de compresión,
qué es lo que hace el condensador, ya más o menos saben qué hace cada parte. Eso como fundamental. Después al dar, bueno, aplicaciones, vimos en general para qué sirve la refrigeración. En el tema anterior, cuando vimos el conocimiento de los refrigerantes, bueno, más o menos pueden manejar cómo son los refrigerantes, para qué sirven y qué es lo que se le carga. Cuando dice le cargué gas, cargale gas o cargale refrigerante, usted ahora ya tiene una idea. Y ahora empieza la movida. ¿En qué sentido? En que yo con esto voy a determinar qué es lo que qué cantidad de calor tengo que sacar, porque yo tengo, qué sé yo, 5 toneladas de pollo para enfriar o para congelar. Ahora ustedes tendrían, más adelante van a preguntar, pero vos querés conservar o congelar para conservar. Ya van a tener que hacer esa pregunta, porque yo no sé a qué temperatura y por cuánto tiempo yo lo quiero congelar al producto o mantener en conservación. Entonces, ¿por qué? Porque yo en base a eso voy a tener que tener una cierta temperatura en la cámara. La T sub C, la famosa TC, que es la temperatura de la cámara. Sí, estoy muy lindo, porque yo debo mantener, según las tablas de los productos, debo mantener, si conservo manzana, banana, lo que sea, esta TC. Y por supuesto la HR, que es la humedad relativa. Eso cuando veamos los productos, en la tabla nos va a decir el producto las condiciones que yo tengo que lograr. Muy lindo hasta ahí. Ahora, ¿cómo hago para lograr esto? Y de ahí en adelante empezamos. Evaporadores. ¿Y cómo saco el gas de ahí? Bueno, con los compresores. ¿Y cómo enfrío todo otra vez? Y con el condensador. Y ahí vemos los equipos en particular. Pero lo primero que tenemos que ver es, primero, qué cosa tengo que enfriar. Y cómo hago para calcular esa cantidad de energía que yo tengo que sacarle a todo eso. No solamente eso, la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior, por ejemplo. Que esto siempre hay una diferencia de potencial térmico que hace que empiece a fluir calor hacia adentro de la cámara. Ni que hablar si le da el sol. ¿Sí? O ni que hablar si empiezan a abrir la puerta cada rato y entran personas adentro. Que el piso, que la pared, que el techo. Hay un montón de cargas, por eso se llama cargas. Pues es como que yo estoy cargando la camioneta con bolsa y después tengo que llevar esa carga para sacarla de ese lugar. Lo mismo pasa con esta cantidad de energía que yo voy a tener que sacarla para mantener la temperatura óptima en la cámara. Entonces ahora lo que vamos a aprender es cómo determinar esa carga total. Por eso vamos a ver, el producto aporta tanta carga. Las paredes, el piso, el techo, las luces, las aperturas de puertas, todo eso generan carga que yo voy a tener que sacar con el evaporador, por ejemplo, que es la primera máquina que vamos a ver. ¿Se entendió hasta acá? Por eso dice analizar. Por ahora sí. Sí, Bien, profe. está bien. Por eso dice analizar las fuentes que aportan calor, para seleccionar adecuadamente los componentes del sistema. Si yo no conozco la carga, ¿cómo puede ser que yo elija un evaporador, por ejemplo? Si yo no sé la cantidad de energía que yo tengo que sacar. ¿Se dan cuenta que algo es tirada al aire, cualquier cosa, si vos ponés cualquier evaporador? ¿Qué mirá? ¿Hacer la regla esa 3 de ancho por 2 de alto y le quemá un evaporador? Eso es cualquier cosa. Es una falta de respeto. Pero usted está menospreciando la capacidad de los técnicos misioneros. Que sin saber lo que van a cargar en la cámara, ya saben qué cámara van a armar. Es más, vos le das 5 minutos y los tipos te empiezan a armar la cámara. ¿Eh? Es más, vos le das 5 minutos y los tipos ya te empiezan a armar la cámara. Ya. Claro. Ni saben qué cantidad de producto van a meter adentro. Ah. Cuando le preguntamos de humedad, dicen, no te da problema que el río está lejos. Nada, hay cada cosa. Es como que el albañil, vos no le das el plano. Ahí hay una buena comparación. Suponé que vos contratás a un albañil y vos le decís, bueno, haceme acá la casa, le decía así nomás. Y el tipo empieza a hacer como a él le parece nomás. Y el plano y la pared esa, después empezó, che, pero acá no era el baño. Bueno, pero vos no me diste nada, ni un plano. El tipo empezó a hacer como le parecía. Bueno, así lamentablemente trabajan muchos técnicos. No solamente en refrigeración, sino en talleres mecánicos,
que por ahí, como es, mojan el dedo y ponen así en el aire para ver a ver cuál puede ser el problema del equipo. O sea, ese tipo de cosas todavía tenemos, lamentablemente, porque no hay nadie que lo rija, ¿sí? No hay ningún elemento de control todavía, ¿sí? O como, por ejemplo, la instalación de una central de acondicionamiento, en lugar de colgar 20 split en un edificio, es una aberración grande como el edificio. ¿Sí? Bien, sigamos. Sigamos porque si no me voy a poner nervioso. Meta, profe. Bueno, se aplican instalaciones nuevas, ampliaciones o para evaluar posibles mejoras de eficiencia energética. Eso es lo que vamos a ver. Bueno, para seleccionar un equipo de refrigeración necesario es preciso estimar o calcular la carga térmica, que es lo que nosotros vamos a calcular. Al final del tema nosotros vamos a decir, bueno, esta cámara que tiene 3,70 metros de ancho por 6,97 de largo y tiene 2,60 metros de altura, ¿sí? Y tiene 3 toneladas de pollo para enfriar en un día, es necesario extraerle, por decir un valor cualquiera, 3 toneladas de refrigeración, o lo que es lo mismo, tantos kilowatts, o sea, tanta cantidad de joule por hora o por segundo hay que extraerle para que eso se mantenga a esa temperatura. Eso se conoce en la jerga cotidiana como enfriar. ¿Está? Entonces, eso es lo que vamos a tener como dato. Toda la cantidad de energía que yo tengo que sacar, por lo general, como máximo en 24 horas. Las ganancias de calor, esos son términos que por ahí van a tener que familiarizarse, que forman parte de la carga térmica total, proceden de 4 fuentes fundamentales. Carga de transmisión a través de los paramentos, que son paredes, techo y piso, esos son los paramentos. Después carga de producto, que en definitiva es lo más importante, porque nosotros tenemos que conservar ese producto. Yo puedo tener una cámara lo más linda que hay, y sin embargo yo pongo la carne y se echa a perder porque no tiene las condiciones de temperatura. ¿Está? Carga por respiración del producto, si es que hay cargas que respiren, como frutas y verduras, que son cargas que siguen respirando, como habíamos dicho en aplicaciones, ¿ya? Y cargas por renovación de aire. Acá también ocurren renovaciones cuando sí o sí tienen que, entran personas al ambiente y se produce una renovación de aire, o hay veces que hay productos que necesitan renovar el aire, ¿sí? Por ejemplo, maduración o en algunos otros procesos que por ahí se puede ver. Después tenemos como quinta y última, cargas por fuentes internas, que esas pueden ser cargas por personas, la misma persona que se encuentra adentro cuando entra a acomodar las cosas adentro, que entra a controlar o hacer algo, cargas de alumbrado, ¿sí? Por luces que puede haber adentro, otras cargas por servicio, que por ahí se le agrega un porcentaje más, y cargas por los ventiladores, ¿sí? Que está asociado a los ventiladores que tienen los evaporadores. Son los que fuerzan al aire a circundar todo el ambiente, toda la cámara, ¿sí? Esos son motores eléctricos que calientan y están aportando carga, ¿sí? Carga térmica. Una consulta. Sí, señor. ¿Cómo hago una estimación a futuro en los cálculos? Porque, por ejemplo, yo digo que quiero calcular acá el lugar y digo que yo estimo que en 5 años va a crecer mi empresa. ¿Cómo lo estimo? ¿Cómo qué le agrego? Esto, tal cual. Está bueno eso que decís. En un ratito más íbamos a ver algo de eso. Y bueno, pero de todos modos, esa estimación, si bien es algo, es un factor económico, se hace esa estimación para un tiempo y para un crecimiento a futuro. ¿Sí? Ese porcentaje lo podés ver en distintas bibliografías o lo podés consultar con algún economista de la zona, con algún tipo que maneje el crecimiento de tales productos o con personas que ya están en el rubro. ¿Sí? Es proyectar el crecimiento a futuro. ¿Sí? Eso es todo un estudio económico que se hace. Pero haciendo una pregunta más técnica, por ejemplo, yo digo que yo tengo ciertas toneladas de producto
Y yo Sí. sé que al futuro voy a necesitar más, entonces hago un lugar mucho más grande que el que necesito. Exacto. Y eso afecta al producto porque es mucho menos, entonces el calor que aporta es menor. Y eso hace que se enfríe mucho más. ¿Cómo regulo eso? En esa zona vos por ahí tenés que hacer lo siguiente. Ahí ya hablaríamos de tener no solamente un equipo, un evaporador solo, sino de dejar proyectado, inclusive cerrada la parte que vos por ahí podés ampliarla, ¿sí? Y poner un equipo o un par de equipos más a futuro, ¿sí? Por ahí el compresor lo podés diseñar de cierta forma o lo podés seleccionar de cierta manera y hacer trabajar 2 evaporadores o más de las mismas cualidades, las mismas características, de modo que a futuro por ahí vos tengas esa proyección y puedas usar la totalidad de tu equipo, ¿sí? De todos modos, eso lo vamos a ver ahí más adelante cuando veamos evaporadores y compresores y te va a quedar un poco más claro cómo se puede hacer para conectar más equipos, ¿sí? Más cantidad de equipos. Lo normal es poner equipos exactamente iguales, ¿sí? Que también sabe para qué se usan equipos iguales, porque cuando se tiene que hacer el proceso de desescarche, ¿sí? Cuando tenés que hacer el proceso de desescarche, normalmente se suelen poner, una de las opciones que hay es poner 2 evaporadores iguales. Entonces vos lo haces trabajar un rato uno, un rato otro, y de esa manera podés trabajar el desescarche. Pero la proyección económica, esa se puede hacer un estudio de mercado, te tenés que meter en el tema para ver cómo es la proyección en nuestro país, y de esa manera proyectar qué es lo que vos tenés que cambiar o agregar, ya sea un compresor o ya sea de evaporadores, para que en un futuro de 5 años vos puedas ampliar un poquito, o cuánto puedes ampliar también tu cámara de refrigeración. Por lo ¿Sí? general, este tipo de cosas no la maneja el técnico en refrigeración, sino Ah, la persona que va a hacer la instalación. Por lo general uno esto lo conversa con el cliente y el cliente es un poco eso. el que va tirando la idea de qué es lo que va a desarrollar él dentro del producto que va a poner en la cámara, con qué perspectiva de venta lo va a hacer. Entonces uno ahí puede aconsejar poner máquinas que por ahí estén un poquito sobredimensionadas en un momento determinado para que después no sea tan engorroso cuando quiera ampliar. Incluso el hecho de las cámaras moduladas, las cámaras modulares, hacen de que esto sea más fácil. Hay que informarle al cliente de esta situación, de que hay cámaras modulares. Hay que decirle que con el cálculo que hicimos de carga que tenemos, con las posibilidades de enfriamiento que se presentan, me permite, por ejemplo, agrandar la cámara en 5 metros cúbicos más, en 5 metros cuadrados más, en 10 metros cúbicos más, etc. Pero eso es algo que escapa un poco a la función nuestra, porque eso es algo que tiene que tirar el cliente el que tiene que decir, yo pienso tener un crecimiento de acá 5 años de, qué sé yo, 5 toneladas más por semana de este producto, entonces uno va haciendo una evaluación. Incluso después puede agregar otro equipo, y si pone una central de frío, puede agregar una central de frío ya pensando en eso, y en función de eso después agregar la cantidad de evaporadores que sean necesarios. No sé si contesté a lo que vos querías. Sí, gracias. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con las primeras, ¿sí? Las primeras que son las cargas por paramentos, que le dimos ese nombre, y son paredes, techos y piso. Para la realización de este cálculo tenemos que tener en cuenta los siguientes datos: tipo de aislamiento, coeficientes de conductividad, temperatura exterior, temperatura interior, máxima pérdida admisible y coeficientes de convección. Todo eso por ahí se resume en algunas formulitas, ¿sí? Que se ponen por ahí más detallado. Esto, hacerlo un cálculo un poco más detallado, ya sería un tema de una facultad de ingeniería. Si nosotros vamos a hacer algo más resumido correspondiente a un técnico, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo se puede estimar la temperatura exterior
¿Cómo se puede estimar la temperatura exterior? No puedo poner, a ver, metele que hay 40 grados. Por empezar, que la mayoría de las cámaras que están acá en nuestra provincia están bajo techo. Por lo tanto, la influencia solar no se tiene en cuenta, ¿sí? Hacer una cámara al rayo del sol sería medio kamikaze, algo un poco muy osado. Sería, Claro, ¿sí? ahí pasamos ya a lo que son, cuando yo tengo que construir en el exterior, pasamos a hablar de edificio frigorífico. Ese es otro tema, ¿está? Ahí ya no es una cámara en sí, es un edificio frigorífico, en lo cual hay interiormente una cámara y hay un cierto nivel de protección de todas las cargas térmicas externas sobre la cámara. Ahí hablamos de un edificio frigorífico. ¿Existen los edificios frigoríficos? Sí. En los frigoríficos, justamente, existen edificios frigoríficos en donde las cámaras están metidas dentro. ¿Qué significa? Esos edificios frigoríficos funcionan como precámara. ¿Está? O sea, mantienen una temperatura que es no igual a la que tiene la cámara, pero muy parecida. Eso hace que cuando yo abro las puertas, cierro las puertas de las cámaras, el flujo de entrada de aire exterior no sea tan fuerte y me traiga problemas de congelamiento. Ustedes no se olviden de lo siguiente. Siempre la entrada de aire exterior, cuando yo abro la cámara, como el aire exterior es mucho más caliente, significa que es más higroscópico. Higroscópico quiere decir que tiene mayor contenido de humedad. Siempre, ¿dónde va a ir ese aire exterior que entra? Derechito al evaporador. ¿Por qué? Porque es la zona más fría, por una diferencia térmica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa cuando va al evaporador? Deja la humedad que traía en el evaporador. ¿Y qué sucede? El evaporador se empieza a congelar antes de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo trabajo seriamente con una cámara frigorífica, ese tema lo tengo que tener muy en cuenta. Pero bueno, no me quiero adelantar a las cosas. Vamos a ir. Espectacular. Bien, ¿cómo se estima la temperatura exterior? Hay una formulita ahí que es práctica y se usa en Argentina, que es 0,6 por la temperatura máxima en todo el año, ¿sí? Y más 0,4 por la temperatura media, la temperatura promedio anual del lugar donde nosotros nos encontramos. ¿Sí? Se le da una cierta ponderación, se llama esto. ¿Sí? Un 0,6 por la temperatura máxima más 0,4 por la temperatura media, que no verá la temperatura media es de 25, 24 grados más o menos. Y la máxima sería, qué sé yo, un par de días que hizo 38 grados, bueno, considerar eso. ¿Por qué no considero 38 grados? Primero porque, como le dijimos recién, la mayoría de las cámaras están adentro del edificio y nunca hay esa temperatura dentro de un edificio. Y segundo porque es muy poca la probabilidad de que tenga mucho tiempo esa temperatura tan alta. Entonces gastaría demasiado equipo en bajar temperaturas por ahí máximas que no existen durante mucho tiempo, ¿sí? O sea, solamente un día o dos hace esa temperatura tan alta. Después, ¿qué pasa? Llueve o cambia el viento y ahí baja la temperatura. Entonces, eso se da muy pocas veces en el año. Entonces uno va a los registros meteorológicos y mira cuál fue la máxima en algunos años y pone entre máxima. Y ve de la zona nuestra donde se va a poner la cámara cuál es la temperatura media y le pone ese valor ahí. ¿Sí? Acá dice, acá abajo. La temperatura máxima de la zona en el tiempo de funcionamiento de la cámara. Normalmente la cámara está siempre encendida, ¿sí? Y temperatura media en la zona en el tiempo de funcionamiento de la cámara, siempre en los aledaños de la cámara, ¿sí? Tampoco puedo poner 40 porque sé que adentro del edificio nunca va a ser esa temperatura. Si adentro de un edificio, adentro de un tinglado aunque sea, hace 40 grados de temperatura, afuera debe ser 55, o sea, es imposible un valor así. Sí, eso se toma por ahí al rayo del sol, puede ser, pero no adentro del edificio. Bueno, en caso de paramentos expuestos al sol, deberán tomarse una serie de factores de corrección, ¿sí? Ahí ya hay que ir más fino, como decía el profe antes. De otra manera, en el cálculo de cámara frigorífica, se pueden tomar las siguientes temperaturas exteriores. En techos, a estas, ¿sí? Temperatura exterior, la TE calculada acá, más 15 grados. En paredes orientadas al este, TE más 10 grados centígrados.
En paredes orientadas al norte o al oeste, más 5 grados centígrados. ¿Por qué eso? En nuestro hemisferio sur es así. ¿Por qué? Porque el sol da desde que nace hasta el mediodía y está dando en las paredes que dan al este. ¿Sí? Ahí es grande la radiación. ¿Está? En cambio, cuando da al norte o al oeste, está menos tiempo en contacto con las paredes que dan a dicha orientación. Entonces, de esa manera, y al sur no tienen corrección. ¿Sí? Es la misma TE que pusimos hoy, esta. ¿Sí? O sea que ahí de todas estas, hallaremos cuál es la mayor de todas. Por ejemplo, si tenemos alguna pared que da al este, sería esta temperatura al exterior para hacer el cálculo de las paredes que están al este. ¿Sí? Ahora, si justo esta pared que da al este está dentro del tinglado, no la consideramos. Consideramos solamente la TE para hacer la diferencia de temperatura correspondiente. ¿Sí? Entonces, para cada pared yo voy a calcular la cantidad de energía que ingresa. ¿Sí? Para cada pared. ¿Está? Y ahí voy a tener esa cantidad de calor debido a cada una de las paredes y al techo y al piso también. Las temperaturas exteriores consideradas para aquellos paramentos que limitan con otro local será la temperatura entre los mismos, de los mismos. ¿Sí? Por ejemplo, la temperatura del otro lado de la pared será tomada como temperatura exterior. ¿Sí? La separación del local, si es climatizada, se toma directamente la temperatura que tiene el ambiente climatizado. Si no es climatizado, se hace una diferencia entre la temperatura TE que tenía y FC, es un valor que va entre 2 y 5. Normalmente se toma como 3,5 grados centígrados. ¿Sí? Bien. Para el suelo se tomarán las siguientes temperaturas. En condiciones normales, TE igual 15 grados centígrados. Hay un estudio también para el suelo, pero bueno, ahí está bien resumido. Las temperaturas exteriores consideradas para aquellos paramentos que limiten con otro local será temperatura de los mismos. Bueno, acá, en el caso que disponga de vacío sanitario, tenemos esto. O sea, bien completo acá el cálculo por si hay algo del otro lado. En caso de que el suelo se encuentre por encima del local y no tengamos datos, por ejemplo, está en un primer piso en la cámara, tomamos temperatura exterior del suelo como 25 grados centígrados. Cálculo, y ahora todo esto va a servir para lo siguiente. Para la cantidad de calor que va a ingresar y el cálculo del aislamiento necesario. ¿Qué significa eso? Yo voy a tener mi pared, mi techo, mi piso. Tengo temperatura de la cámara y temperatura exterior. ¿Sí? Hace 2 años, en material y ensayo, vimos como cualidad de los materiales, ¿sí?, el coeficiente de transferencia de calor y habíamos visto esta formulita. La cantidad de calor que ingresa o que va de un lugar a otro, por supuesto que es por tener diferentes temperaturas, va a depender de esa diferencia de temperaturas, pero también va a depender de la superficie. Si yo lo tiro esto en perspectiva, va a ser toda esta superficie, la cual tengo por donde va a ingresar esa cantidad de calor, y de este coeficiente K, que es el coeficiente de transferencia global de calor. El coeficiente de transferencia de calor es una propiedad del material, la cual me determina la cantidad de calor que va a pasar por área y por diferencia de temperatura y por unidad de tiempo a ese local. ¿Está? Entonces eso es lo que va a determinar ese K. Bien. Entonces, ¿cómo determino ese K? Con esta formulita que está acá. Este H es el coeficiente de transferencia de calor interior. Este HE es el coeficiente de transferencia de calor por convección exterior. Y esto acá es lo que nos va a dar alguna tabla. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el E? Es el espesor del material aislante o del propio material que compone la pared. Y lambda
es la conductividad del material, o sea, la cualidad que tiene ese material para transferir calor. ¿Sí? Ahí se ven algunas... Esto lo vamos a ver con un ejemplo, ¿sí? Cómo se calcula la transferencia de calor. Lo voy a agregar a ese ejemplo acá, para que no quede tan en el aire. Para el miércoles, no sé si el miércoles vamos a poder tener la clase, quizá por ahí se pasa para otro día la clase, quizá por ahí yo voy a poder recién el jueves tener la clase. Si para usted no es inconveniente, para mí sería mejor el jueves, ¿sí? El miércoles tendría un inconveniente que no puedo dar la clase. Entonces, por ahí nos juntaríamos el jueves para dar la clase y ahí le voy a dar un ejemplo, le voy a agregar en el práctico un ejemplo de cómo se usan estos factores, ¿sí? Acá se ven cómo se construyen estas paredes, ¿sí? Esto sería poliuretano expandido, ¿sí? Acá se ven las cortinas esas para mantener la diferencia de temperatura, esto es un aislante, y cómo se colocan los paneles aislantes en una cámara mediana. ¿Sí? Acá se ve cómo está hecho el panel para construir una cámara, que son todos enganchables uno con otro, ¿sí? Pues son paneles desmontables, y uno va armando, de acuerdo al tamaño que quiere, va armando con los paneles que se consiguen ya, se compran con determinados tamaños. ¿Sí? Lo que vamos a encontrar en las tablas que tenemos es, por ejemplo, ¿vieron ese lambda? Lo voy a agrandar un poquito a esto. Ese lambda que yo le ponía en la fórmula, bueno, está acá. Y lo único que acá está en kilocaloría ¿sí? Por metro, y acá está en watts. Yo les recomiendo el valor que está entre paréntesis, porque nosotros trabajamos en unidad del sistema internacional. Watt sobre metro por grado centígrado. Este es el valor que está entre paréntesis y el que yo les recomiendo. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esta columna acá? Que yo puedo decir, por ejemplo, qué sé yo, si el suelo mío es de arena, entonces miro acá, la arena tiene este coeficiente lambda. ¿Sí? A ver, vamos a ver otro. Si tengo una pared de, bueno, hormigón no creo, pero acá hay otro. Ladrillos de tal calidad. Bloque hueco de hormigón, ¿viste? Lo tiro cualquier cosa. Entonces, este es el coeficiente de la conductividad del material. ¿Sí? Esa es la conductividad. Placas, cartón, yeso. Esta es la conductividad que tiene. Hormigón con fibra de madera, placa, qué sé yo, hay un montón de tipos de materiales aislantes. Ladrillo y plaqueta, eso, vidrio, fundición y acero, madera, plástico, ¿sí? Asfalto, betún, qué sé yo, linóleo. Todos son aislantes térmicos. Acá empiezan los que se usan normalmente. Fibra de vidrio. Fíjense que el metal tenía 58 de valor y este tiene 0,03, por ejemplo, porque es un aislante, o sea, su conductividad es muy baja. ¿Ya? Poliestireno extrusionado, poliestireno reticulado, polisocianurato, espuma, poliuretano conformado, espuma, tipo 1, 2, 3, 4, ahí tenemos un montón de aislantes, los cuales nos dan acá los valores de lambda. Los valores de lambda. ¿Qué hago yo con eso? Ese lambda va acá en la ecuación y E es el espesor que yo le voy a dar. ¿Sí? Estos acá son valores que se toman ya, yo les voy a dar valores estándares para cámaras con movimiento tranquilo. O sea que estos valores de H ya los tenemos. Se sacan de una tabla también. Y esto acá yo lo voy a determinar no solamente con el espesor que yo le tengo que dar, sino con el valor del aislante que yo elija. ¿Sí? Y ahí me da el K. ¿Sí? Tengo la diferencia de temperatura, tengo la superficie. ¿Por qué tengo la superficie? Porque yo tengo que dimensionar la cámara, puedo decir, che, yo tengo que hacer una cámara así, pero voy a hacer más chica para que me salga más económica. Sí, pero después no podés poner las cosas acá adentro. No, vos tenés que primero planificar qué cosa vas a poner acá adentro. Los pasillos, con qué vas a entrar. El ordenamiento, no puedes hacer una pila de 3 metros de alto, porque es incómodo para bajar. ¿Cómo bajar la pila? O sea, un montón de consideraciones que me dan el volumen de la cámara. Eso lo hago mirando y conociendo dibujo, ¿sí? Y preguntándole al cliente qué es lo que quiere, o si ustedes mismos hacen el proyecto,
ver qué es lo que van a apilar ahí o qué cosa van a poner ahí. No es lo mismo apilar cajones de huevo que poner media res acá una al lado de la otra. Si hay un tamaño que yo tengo que tener y un tamaño de cámara que me va a dar para obtener todo eso. Eso está todo tabulado, ¿eh? Exacto, todo tabulado. Entonces, yo tengo la superficie de la pared, que yo voy a calcular, tengo la diferencia de temperatura entre exterior e interior, la temperatura interior es siempre la misma, la temperatura de la cámara que me la dice el producto que yo quiero refrigerar, y este K es el que yo voy a determinar con esa fórmula. Multiplico los tres y me da la cantidad de carga que me va a aportar paredes, techo y piso. Es el primero de todo. Los otros son más fáciles, este es el único que es más largo. Porque son muchas paredes, por eso es más largo. ¿Sí? Entonces, con todo este coeficiente, yo puedo sacar eso. Estos son los H, esos que van abajo, fíjense. 1 sobre H interior y 1 sobre H exterior. Dependerá del tipo de situación que tengo. ¿Sí? Acá dice, de separación con espacio exterior o local abierto. De separación con otro local de van o cámara de aire. Este es el que normalmente nosotros vamos a usar. ¿Sí? Acá está para las paredes, para los techos, para el piso, paredes este y techo y piso esto. ¿Sí? Entonces ahí tenemos todos los valores de 1 sobre H. ¿Sí? Que era esta parte de la fórmula, acá. Esto es lo que me da. ¿Sí? O sea que puedo sacar el K global, por eso es global, porque tiene todo eso en cuenta. Y de esa manera puedo obtener la carga por paramentos. Vemos la carga de producto y ahí paramos. La carga de producto es muy simple. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente el producto, ¿cómo aporta carga? Supónganse que cargamos la cámara con producto que está a 25 grados centígrados. Y resulta que la cámara tiene que quedar en 10 grados centígrados. Entonces, esa es la diferencia de temperatura entre el producto y la cámara. Siempre la temperatura menor es la temperatura de la cámara. Fíjense, T, temperatura de entrada del producto. Y TC, temperatura de congelación o la temperatura que tiene que haber en la cámara. ¿Sí? C, calor específico del producto. ¿De quién va a ser? Si yo estoy calculando acá el aporte del producto. ¿Sí? ETC, calor. ¿Y de dónde saco el calor específico de la carne de chancho? Para eso están las tablas que le vamos a dar. ¿Y cuál es la masa del producto? Y bueno, el cliente me va a decir, che, yo tengo que enfriar, cada vez que viene el camión, tengo que enfriar 6 toneladas de carne de pollo. Entonces, esa es la masa, las 6 toneladas. Bien, y si tengo que congelar, no puedo considerar, como ya vimos anteriormente en otros rubros, no puedo considerar temperatura, diferencia de temperatura, porque la temperatura está constante. Entonces, ¿qué hago? La masa del producto por el calor latente de congelación del producto. ¿Y de dónde saco eso? De las tablas que le vamos a dar. ¿Estamos? Y esto, si yo lo quiero enfriar más allá de su temperatura de congelamiento, quiere decir que lo voy a... Supóngase que la temperatura de congelamiento es menos 1 grado centígrado y yo lo quiero llevar a menos 10. Ahí vuelve a ser sensible la cantidad de calor que yo le voy a extraer. ¿Por qué? Porque empieza a enfriarse el producto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Calor específico del producto por la temperatura de congelación menos la temperatura subcongelación. ¿Sí? Bien, todo eso vamos a darle tablas donde ustedes pueden sacar esos valores. Ahora, a continuación de lo que falta de teoría, vienen todas esas tablas. Bueno, a ver qué más de productos. Acá hay algunas consideraciones, pero ya si tiene respiración, ¿sí? El producto, eso lo podemos continuar la clase que viene. ¿Sí? Hasta acá, chicos. ¿Se va entendiendo? Sí, profe, yo tengo una duda. Sí. Usted dijo, en cuanto al volumen de la cámara, el profesor Serra dijo que todo eso está tabulado. ¿También nos van a dar tablas de eso? Sí, todo eso lo van a obtener de tablas. ¿Sí? No, no está tabulado el volumen de la cámara. Lo que está tabulado, te explico, son, por ejemplo, yo voy a enfriar media reses. A mí Senasa me dice que la media res dentro de la cámara ocupa
cada media res 1,2 metros cuadrados. Claro. ¿Por qué? Porque yo tengo que permitir que el aire la circunde a la media res para enfriarla completamente. Yo no puedo poner una media res tirada arriba de la otra o colgada apretada una al lado de la otra porque quiero ahorrar espacio en la cámara. Imposible, porque si no, no puedo enfriar. Es lo mismo que cuando estivo cajas, el pollo, por ejemplo, que viene en cajas, yo no lo puedo poner una caja arriba de la otra pegada. Tengo que ponerlo con una cierta diferencia, con una cierta, digamos, un cierto espacio por donde hago circular el aire. ¿Por qué? Porque yo necesito que el aire circule para enfriarme las partes que, de lo contrario, no la enfriaría porque está la caja superpuesta arriba de la otra. Si yo sumo todos esos espacios y digo, bueno, si cada media res me ocupa 1,2 metros cúbicos y voy a tener 80 media res, ahí voy a sacar el volumen de cámara. ¿Estamos de acuerdo? Eso va a ser uno de los parámetros con los cuales yo me voy a manejar para sacar el volumen de cámara. No el único, pero sí el más importante. Entonces yo voy a decir, la cámara mía va a tener, por ejemplo, tanto de largo por tanto de ancho por tanto de alto. La altura también es importante. Recién, por ejemplo, Guillermo decía, yo no voy a hacer una pila de 3 metros porque se me complica bajarlo. Es cierto. Yo tengo que pensar que cuando yo entro dentro de una cámara para sacar materiales, productos, tengo que hacerlo lo más rápido posible y tengo que ser lo más eficiente posible en eso. Entonces no puedo apilar en gran altura si no tengo un equipo de ISAR con el cual yo entro. Y no en todas las cámaras yo entro con un equipo de ISAR. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ese es un problema. Pero también si yo cuelgo media res de gancho, voy a pensar que Senasa me dice, y voy a tener que tenerlo en cuenta, que el largo de la media res le debo sumar 40 centímetros hasta el piso. ¿Para qué? Para asegurar, primero, que la media res no toque el piso, pero fundamentalmente para poder no solo la circulación de aire, sino la limpieza de la cámara. Estamos de acuerdo que es muy importante. Entonces, todos esos datos son los que tengo que tener en cuenta para dimensionar el volumen de la cámara. Gracias, profe. Bueno. Fíjense, y eso del apilamiento también, yo siempre tengo que tener en cuenta que debo dejar este espacio, porque si no, ¿por dónde va a pasar el aire que va a retornar después el evaporador? El evaporador. ¿Sí? O sea, tiene que ser una circulación completa por la cámara. Por eso, a lo que yo me refería, eso del tamaño que está tabulado, es, por ejemplo, por eso las cajas tienen su medida, las cajas de pollo tienen su medida para poder estivarla de alguna manera y que el aire pase entre ellas. Esas son las medidas. Si vos vas a hacer, por ejemplo, conservación de pollo en caja, vas y buscás la medida para poder estimar cuántas pilas podés hacer de a cuánta y para que el aire pueda pasar. Por eso el profe recién decía eso de Senasa, te dice que tiene que ser tanto. Pues si vos la ponés pegada, el aire no pasa entre ellas y no se enfría el producto y se echa a perder, en 2 horas se echa a perder el producto. ¿Sí? A eso es lo que nos referimos. ¿Está? Por eso es que por ahí hay cosas para arrancar, medidas de cajas, de embalajes, los cuales también tienen su calor específico y también son una carga más, que después lo vamos a agregar al último, ¿sí? Una carga por embalaje se llama eso. O sea que vos también tenés que enfriar la caja. ¿Sí? Entonces todo es una serie, hay una sumatoria de cargas que al final te da un valor total. ¿Sí? Que eso lo vamos a terminar de ver el jueves. ¿Puede ser el jueves? Puede ser. Por mí sí. ¿A la misma hora? Por mí sí, profe, no hay problema. ¿A qué hora, profe? ¿A qué hora tiene pensado hacer la clase, profe? De 20 a 21. A mí se me va a complicar porque tengo el cursillo de la facultad. Ah, bueno. Bueno, voy a ver cómo hago para el miércoles. No, yo voy a otra facultad. Está bien. Voy a ver cómo hago para solucionar, por ahí cambiamos el horario, en todo caso, ahí yo le voy a estar avisando al profe y a ustedes. ¿Sí? Dale. Bueno, chicos, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias a usted, profe. Gracias a usted, profe. Gracias a usted, profe. Hasta luego. Nos vemos. Buenas noches. Gracias, profe. Nos vemos.